Un error le costó la felicidad a mi familia. Hola, soy Santiago Valdés y hoy os voy a contar la historia de Clara y Felipe. Deja tu like, cuéntenme en los comentarios qué les pareció esta historia y sigan nuestro canal para nuevas historias todos los días. En un pueblito acogedor en el interior de México, donde las calles empedradas susurraban historias de generaciones y el aroma del café recién hecho flotaba en el aire, vivían Clara y Felipe. Clara, de 34 años, era arquitecta apasionada, socia de una pequeña firma llamada Alma del Valle. Su talento residía en crear proyectos que armonizaban modernidad con la esencia rústica de la región, transformando casas antiguas en hogares funcionales y llenos de encanto. Pasaba horas dibujando planos, visitando obras y discutiendo detalles con clientes, muchas veces llevándose bocetos a casa y esparciendo papeles sobre la mesa de la cocina. Felipe, de 37 años, era analista financiero en la cooperativa Café del Valle, gestionando inversiones y presupuestos de productores locales. Su trabajo exigía precisión, lidiando con números y negociaciones, lo que lo dejaba mentalmente agotado, pero satisfecho con la estabilidad que proporcionaba a la familia. Casados desde hacía 10 años, Clara y Felipe eran vistos como una pareja ejemplar. Se conocieron en un festival de invierno, cuando Clara decoraba un stand con luces y flores, y Felipe ayudaba con la contabilidad del evento. El noviazgo floreció entre conversaciones sobre sueños y risas compartidas, culminando en un matrimonio lleno de promesas. Compraron una casa de un solo piso con un amplio patio, donde Clara cultivaba flores y Felipe intentaba, sin éxito, mantener un pequeño huerto. Sus hijos, Ana, de 8 años, y Lucas, de 6, llenaban la casa de vida. Ana adoraba dibujar, inspirada por su madre, creando bocetos coloridos de casas y jardines, mientras Lucas construía torres con bloques de construcción, soñando con ser ingeniero. La rutina era predecible pero reconfortante. Desayuno con pan dulce y chocolate caliente, llevar a los niños a la escuela, trabajo intenso y noches con cenas simples, a menudo interrumpidas por llamadas de clientes o correos electrónicos urgentes. Los fines de semana visitaban a los padres de Clara, Antonio y Elena, en una casa blanca de 2 pisos con un balcón lleno de macetas. Hacían picnics en la plaza del pueblo, donde los niños corrían tras mariposas o asados con amigos, planeando un viaje a la costa que nunca se concretaba. Sin embargo, había tensiones sutiles. Clara sentía a Felipe cada vez más distante, absorto en informes y reuniones, respondiendo con monosílabos a sus intentos de conexión. Felipe, por su parte, notaba a Clara más reservada, protegiendo su celular con nuevas contraseñas y llegando tarde de las reuniones. Él atribuía esto al estrés, confiando en su esposa, a quien amaba desde joven. Detrás de la fachada de armonía, Clara buscaba algo que sentía faltar. En un proyecto reciente, conoció a Eduardo, un ingeniero contratado por la firma. Él era carismático, con una sonrisa fácil y una atención que la hacía sentirse vista. Lo que comenzó como conversaciones profesionales sobre proyectos arquitectónicos evolucionó a mensajes nocturnos, encuentros disfrazados de reuniones y, eventualmente, una traición que Clara justificaba como una fuga temporal de la monotonía. Se decía a sí misma que solo era una aventura pasajera, algo para llenar el vacío. Pero cada encuentro con Eduardo profundizaba la grieta en su vida familiar. La vida de ellos era una mezcla de amor y rutina, con momentos felices manchados por una desconexión creciente. Clara se sentía invisible mientras Felipe, concentrado en el trabajo, ignoraba las señales. Continuaban desempeñando sus roles, padres dedicados, profesionales competentes, pero la distancia entre ellos crecía como una fisura que nadie quería admitir. Ana y Lucas, ajenos a las tensiones, traían alegría a la casa, pero hasta ellos comenzaban a notar la frialdad en las miradas de sus padres.
las conversaciones cortas y los silencios prolongados. La ciudad, con sus plazas arboladas y vecinos que se conocían por nombre, parecía un escenario perfecto, pero ocultaba las grietas de una familia que, sin saberlo, estaba al borde del colapso. Clara y Felipe continuaban sonriendo en público, pero en casa el silencio entre ellos era más fuerte que cualquier palabra. Los niños, con su inocencia, eran el hilo que aún los mantenía unidos, pero incluso eso estaba a punto de ser puesto a prueba. Era una mañana de sábado soleada, con aire fresco entrando por la ventana de la sala. La familia se preparaba para visitar a Antonio y Elena. Ana y Lucas, en el asiento trasero del coche, discutían quién tomaría el trozo más grande del pan de chocolate de la abuela, una tradición de los almuerzos de fin de semana. Clara conectó el celular al sistema de sonido del coche para poner la playlist favorita de los niños, llena de canciones animadas. Pero antes de que la música comenzara, un mensaje de voz resonó por los altavoces. Anoche fue increíble. Mal puedo esperar para verte de nuevo. La voz era masculina, cálida, íntima, como si estuviera destinada a alguien muy cercano. El coche todavía estaba en la cochera. El silencio que siguió fue opresivo, como una niebla densa en el aire. Ana, confundida, inclinó la cabeza y preguntó: «Mamá, ¿quién era ese hombre?». Clara, pálida como papel, agarró el celular con dedos temblorosos, intentando apagar el audio. Fue un error. Un colega lo mandó por equivocación, tartamudeó, la voz fallando mientras deslizando frenéticamente por la pantalla. Felipe apretó el volante con fuerza, los nudillos blancos, los ojos fijos en la puerta del garaje. No dijo nada. La rabia burbujeaba dentro de él. Pero los niños estaban allí y sabía que cualquier palabra explotaría en algo feo, algo que no podría deshacerse frente a ellos. Engranó la marcha y salió conduciendo por la calle familiar. Las mismas casas con techos rojos, los mismos buzones pintados, la misma curva suave antes del semáforo, pero el mundo parecía otro. Como si la realidad se hubiera desplazado. La voz de Eduardo resonaba en su mente. No por las palabras, sino por el tono cercano, confiado, como si conociera a Clara de una forma que Felipe ya no conocía. Clara mantenía los ojos pegados al celular, escribiendo rápido, probablemente borrando evidencias, sus uñas haciendo clic en la pantalla en un ritmo frenético. Ana, perceptiva para su edad, observaba a su madre con una mirada que parecía intentar descifrar un rompecabezas. Mientras Lucas, más ajeno, volvía a jugar con un carrito de juguete. Los 20 minutos hasta la casa de los suegros fueron una eternidad. Cada semáforo parecía prolongar el silencio. Cada bache en la carretera hacía el aire más pesado. Felipe repasaba las señales que había ignorado. Las noches en que Clara llegaba tarde del gimnasio, los viajes de trabajo que se extendían un día más, el celular que ahora protegía con una nueva contraseña. Él había confiado en ella ciegamente. Pero ahora las piezas encajaban, formando un cuadro que no quería ver. La confianza que sustentaba su vida se estaba derrumbando y sentía el peso de cada kilómetro recorrido. El viaje fue silencioso, salvo por el murmullo ocasional de los niños. Felipe intentaba mantener la compostura, pero su mente era un torbellino. Recordaba las noches en que Clara llegaba con una sonrisa forzada, cómo desviaba la mirada cuando él preguntaba por su día. ¿Cómo pudo ser tan ciego? La rabia se mezclaba con un dolor profundo, una traición que no era solo personal, sino una amenaza a la familia que había construido. Miró por el retrovisor, viendo a Ana y Lucas, y decidió que, sin importar lo que viniera, protegería a los hijos por encima de todo. En la casa de Antonio y Elena, una construcción acogedora con un balcón lleno de macetas, los niños corrieron a los brazos abiertos de Elena, quien los recibió con una sonrisa cálida. Clara intentó salir del coche rápidamente, como si huir pudiera borrar lo sucedido, pero Felipe la detuvo con la mirada fría. «Lo dejaste conectado», dijo en voz baja, pero con firmeza haciéndola retroceder.
Tomó el celular del portavasos donde Clara lo había dejado apresuradamente y guardó el mensaje de voz. Caminó hacia Antonio, quien estaba en el garaje limpiándose las manos con un trapo manchado de grasa. «Escucha esto», pidió Felipe, entregándole el teléfono. Antonio, confundido, presionó play. La voz de Eduardo llenó el aire. «Anoche fue increíble. Mal puedo esperar para verte de nuevo». Su rostro pasó de curiosidad a shock y luego a una rabia contenida. «¿Qué es esto, Clara?», preguntó, girándose hacia su hija que estaba a pocos metros, abrazando su bolso contra el pecho como un escudo. «Papá, no es lo que parece. Y yo soy una colega. Él está pasando por un divorcio», dijo ella, la voz aguda casi quebrándose mientras intentaba mantener la compostura. Elena, saliendo de la casa con una bandeja de jugo, sintió la tensión en el aire. «¿Qué está pasando?», preguntó dejando la bandeja en la baranda del balcón. Antonio entregó el celular. «Reproduce el último mensaje». La voz de Eduardo resonó nuevamente y Elena se quedó paralizada, la bandeja temblando en sus manos. «Cariño, ¿cómo explicas esto?», preguntó con voz suave, cargada de decepción. Clara intentó nuevamente. «Es un malentendido. Felipe está exagerando». Pero las palabras sonaban frágiles, como vidrio a punto de romperse, y nadie le creía. Antonio, con voz firme, dijo: «Te crié para respetar a tu familia. Traes a tus hijos y a tu marido a nuestra casa y llevas esto en el bolsillo». Los niños, ahora en el balcón, sintieron el peso de la conversación, aunque no la entendieran completamente. Ana, con sus grandes ojos observadores, parecía captar más de lo que debían. Lucas, antes extrovertido, se volvió más reservado, prefiriendo jugar solo. Felipe, notando estos cambios, redobló esfuerzos tener estable la rutina de los niños, pero sabía que las cicatrices serían duraderas. Dentro de la casa el ambiente era opresivo, como si el aire se hubiera vuelto denso. Clara se sentó en el sofá, brazos cruzados, con postura rígida, como si se estuviera protegiendo de un golpe. Elena ocupaba el sillón, manos entrelazadas en el regazo, labios apretados en una línea fina. Antonio caminaba de un lado a otro, rostro rígido, la ira contenida en cada paso. «Explícate, Clara», exigió él, deteniéndose para mirarla fijamente. Ella repitió casi automáticamente: «No es nada serio. Felipe está exagerando». Felipe entró en la sala, cortando con voz fría: «Entonces dime, ¿por qué otro hombre te habla así? ¿Por qué llegas tarde y proteges tu celular? ¿Mientes sobre viajes?». Clara dudó, ojos bajos antes de ceder. Comenzó unos meses después de Navidad. «Siempre estabas ocupado, Felipe. Me sentía sola». Eduardo me escuchaba. El nombre cayó como un trueno. En la sala silenciosa, Felipe sintió el pecho apretarse, como si el aire fuera succionado. «¿Entonces buscaste atención fuera?», dijo la voz baja pero cortante como una hoja. Elena intervino, lágrimas brillando en los ojos. «¿Y tus hijos? Ellos merecen crecer en una casa no rota por mentiras». Ana bajó las escaleras vacilante, su voz pequeña cortando el silencio. «¿Por qué están peleando?». Felipe la abrazó, tratando de proteger su inocencia. «Es cosa de adultos, querida. Ve a jugar con Lucas». Pero la mirada de Ana, tan parecida a la de Clara, partió su corazón. Felipe tomó una decisión. «Clara, quédate aquí con tus padres. Yo llevo a los niños a casa». «Necesitamos espacio», Clara protestó, voz temblorosa. «No decide solo», pero Antonio interrumpió con firmeza. «Él está protegiendo a la familia. Ve a arreglar tus cosas». Esa noche en casa, Felipe se sentó a la mesa de la sala con un vaso de agua frente a él. La casa estaba silenciosa, salvo por el zumbido del refrigerador. Abrió la computadora portátil y comenzó a hacer una lista. Noches tardías, viajes prolongados, momentos en que Clara llegaba oliendo a colonia que no era suya. No era para torturarse, sino para tener hechos claros. Cada ítem en la lista era como una piedra fría, construyendo un muro entre el pasado que conocía
y el presente que enfrentaba. Cerca de la medianoche, Clara llegó silenciosa, deteniéndose al verlo en la mesa. «Necesitamos hablar», dijo con voz monótona, como ensayada. Felipe respondió firme. «No, tú necesitas escuchar». Enumeró las mentiras una por una, exigiendo la verdad. Clara, con los hombros caídos, confesó: «No debía ser así. Eduardo me hacía sentir viva. No era amor, solo algo que necesitaba». Felipe contuvo la ira, manteniendo la voz controlada. Pensaba en las consecuencias para Ana y Lucas, quienes crecían creyendo que las mentiras eran normales. «Quédate con tus padres por ahora», concluyó él. «Lo resolveremos después». Clara abrió la boca como para argumentar, pero no dijo nada. Tomó su bolso, se dio la vuelta y salió, la puerta cerrándose suavemente, como si fuera una extraña, dejando la casa por primera vez. Felipe se quedó sentado, con el silencio de la casa envolviéndolo, mientras procesaba el vacío que ahora ocupaba el lugar donde antes había confianza. La conversación con Clara era solo el comienzo. Felipe sabía que los próximos días traerían más confrontaciones y decisiones difíciles. Pensaba en los niños durmiendo arriba y en el impacto que todo tendría sobre ellos. Ana, con su sensibilidad, ya percibía que algo estaba mal, mientras que Lucas, más joven, todavía parecía ajeno. Felipe sentía el peso de la responsabilidad, no solo de la verdad, sino del dolor que traía. Apagó las luces, cerró la computadora y subió a verificar a los hijos, deteniéndose en la puerta de cada cuarto para observar sus rostros tranquilos. Era por ellos que continuaría, aunque el camino adelante fuera incierto. 2 días después, el almuerzo del domingo en casa de Antonio y Elena reunió a la familia. La hermana de Clara, Mariana, con su esposo Juan Pablo y sus 2 hijos, además de Felipe, Ana y Lucas. Clara estaba en la cocina arreglando platos con movimientos mecánicos. Cuando Felipe llegó con los niños: «¿Viniste?», dijo ella sorprendida, voz casi un susurro. «Por los niños», respondió él seco, sin mirar a los ojos. La mesa estaba puesta para 10, el aroma de pollo asado y puré de papa llenando el aire. La conversación inicial era educada, girando en torno al clima, al trabajo, a los niños. Mariana contaba una historia sobre el perro del vecino, tratando de aliviar la tensión, pero el ambiente era frágil, como vidrio a punto de romperse. Antonio, sentado en la cabecera, interrumpió de repente. «Necesitamos hablar como familia», tomó el celular, desplazó la pantalla y reprodujo el mensaje. La voz de Eduardo cortó el comedor. «Anoche fue increíble. Mal puedo esperar para verte de nuevo». Mariana dejó caer el tenedor, el sonido resonando en el silencio. Elena apretó los labios hasta casi desaparecerlos. Ana, sentada al lado, sujetó su mano bajo la mesa, ojos abiertos. Clara, pálida, exclamó: «Papá, no aquí». Su voz temblaba, pero Antonio fue implacable. «Sí, aquí mentiste a todos nosotros». Felipe, que hasta entonces observaba en silencio, sacó un sobre del bolsillo. Dentro, una transcripción del mensaje de voz y una lista detallada de fechas, horarios y ocasiones en que Clara había llegado tarde o actuado de forma sospechosa. «Ahora todos saben», dijo, colocando el sobre la mesa. Su voz calmada, pero cargada de peso. Clara miró alrededor buscando apoyo, pero Mariana negó con la cabeza incrédula y Elena permaneció en silencio, ojos fijos en su hija, con una mezcla de tristeza y decepción. Juan Pablo, el cuñado, desvió la mirada incómodo. Clara intentó hablar, pero las palabras fallaron. «No lo haré», murmuró, empujando la silla hacia atrás y saliendo de la sala. La puerta principal se cerró, el sonido reverberando como un punto final. Nadie se movió. Antonio aclaró la garganta y miró a Felipe. «Hiciste lo correcto. La verdad no puede permanecer enterrada». Felipe asintió, no por necesidad de aprobación, sino porque sabía que Antonio tenía razón. Afuera, en el patio, respiró profundo, sintiendo una ligereza inesperada. Ana y Lucas jugaban con los primos, ajenos al peso del momento,
y Felipe decidió proteger esa inocencia a toda costa. El almuerzo terminó en silencio, con platos vacíos y miradas pesadas. Mariana, que siempre había sido cercana a Clara, intentó hablar con Felipe después, preguntando si podía hacer algo. Él negó con la cabeza. Ahora depende de ella. Ella necesita decidir qué quiere hacer con la verdad. Con el tiempo, la relación de Clara con Antonio y Elena mejoró lentamente, pero la confianza plena nunca regresó. Clara aprendió a vivir con el peso de sus decisiones, encontrando pequeñas victorias en cada proyecto de arquitectura que completaba y en cada abrazo de Ana y Lucas durante los fines de semana. Aunque la distancia seguía presente, estos momentos eran su manera de reconstruir los lazos rotos. Eduardo, por su parte, vivía una existencia más solitaria en otra ciudad cercana. Sin contacto con sus hijos, se dedicaba al trabajo, pero la alegría que antes mostraba había desaparecido. Reflexionaba sobre sus elecciones, consciente de que el precio de su aventura con Clara había sido demasiado alto. Intentó involucrarse en causas comunitarias como voluntario en una organización local, pero el vacío lo acompañaba constantemente. Sabía que la traición no solo había destruido su familia, sino también su identidad. La traición de Clara y Eduardo no solo rompió un matrimonio, rompió lazos familiares, afectó carreras profesionales y dejó cicatrices emocionales profundas en los niños. Sin embargo, la verdad, aunque dolorosa, permitió a cada uno encontrar un camino, aunque separado. Felipe reconstruyó una vida estable, Clara aprendió de su error y Eduardo enfrentó su vacío. Ana y Lucas, aunque protegidos por Felipe, sentían la ausencia de su madre. Ana comenzó a dibujar casas rotas con ventanas oscuras, reflejando su confusión emocional. Lucas, antes extrovertido, se volvió más reservado, prefiriendo jugar solo, pero con una madurez inesperada para su edad. Felipe percibió estos cambios y redobló esfuerzos para mantener la rutina de los niños estable, consciente de que las cicatrices emocionales serían duraderas. La comunidad, antes acogedora, se convirtió en un reflejo de la traición, con miradas curiosas y comentarios que seguían a Clara a donde fuera. Evitaba el mercado local y los cafés donde antes encontraba amigos, consciente de que sería juzgada en cada esquina. Felipe encontró fuerza en sus hijos y en su trabajo. Ascendido a gerente senior en la cooperativa Café de la Tierra, se dedicaba más a sus responsabilidades, pero hacía un esfuerzo consciente por estar en casa todas las noches, ayudando a Ana con sus dibujos y jugando al fútbol con Lucas en el patio. Inscribió a los niños en actividades extracurriculares, Ana en clases de pintura y Lucas en un club de fútbol infantil, para llenar el vacío dejado por la ausencia de Clara. Un año después del divorcio, Felipe conoció a Laura, una profesora de historia amable y paciente que trabajaba en la escuela de los niños. La relación comenzó lentamente, con cafés y conversaciones sinceras, y floreció en un amor basado en la transparencia y la confianza. Laura se convirtió en una presencia constante en la vida de Ana y Lucas, sin intentar reemplazar a Clara, pero ofreciendo cariño y estabilidad. Clara, tras meses de terapia, decidió mudarse a otra ciudad cercana, buscando un nuevo comienzo. Abrió un pequeño estudio de arquitectura, enfocado en proyectos residenciales modestos. Aunque el trabajo era menos prestigioso, le devolvía un sentido de propósito renovado. Reconstruyó parcialmente su relación con Ana y Lucas, quienes la visitaban los fines de semana. Las conversaciones eran cautelosas, marcadas por un cuidado que antes no existía. Con sus padres el perdón fue lento. Antonio y Elena la recibían en casa, pero la decepción permanecía como una sombra. Clara aprendió a vivir con la culpa, transformándola en motivación para ser una mejor madre, aunque a distancia. Eduardo intentó reconstruir su carrera en la nueva ciudad, pero enfrentó dificultades. La pérdida de sus hijos y esposa lo marcó profundamente,
y evitaba nuevas relaciones, temeroso de repetir los mismos errores. Se convirtió en una figura solitaria, trabajando en proyectos pequeños, lejos del brillo que alguna vez buscó. Clara y él nunca volvieron a hablar, un capítulo que ambos preferían olvidar. La reconstrucción de la vida de cada uno no fue fácil. Felipe, a pesar de su nuevo amor, cargaba con la pena de un matrimonio roto, pero encontraba consuelo en la felicidad de sus hijos. Anna y Lucas, con la ayuda de la terapia, comenzaron a adaptarse, aunque la ausencia de Clara dejaba un vacío que ningún juego o dibujo podía llenar por completo. Clara, por su parte, luchaba por reconstruirse, enfrentando noches solitarias, reviviendo cada error. Participaba en grupos de apoyo donde compartía su historia con otros que habían perdido mucho por decisiones impulsivas, encontrando un poco de consuelo en la solidaridad. Años después, Anna y Lucas crecieron resilientes, pero con cicatrices. Anna, ahora adolescente, usaba el arte para expresar sus emociones, creando cuadros que mezclaban belleza y melancolía. Sus dibujos, antes llenos de casas rotas, ahora mostraban jardines florecientes, señal de una lenta sanación. Lucas, más reservado, mantenía cautela, lo que lo hacía maduro para su edad. Ambos aprendieron con Felipe a valorar la verdad, pero la ausencia de Clara dejó marcas profundas que la terapia ayudaba a suavizar. Felipe y Laura construyeron una nueva familia, manteniendo a Anna y Lucas como prioridad. La casa volvió a llenarse de risas, con nuevos rituales, noches de juegos de mesa, picnics en el lago y viajes a la costa que finalmente pudieron realizar. Laura aportó ligereza a sus vidas y Felipe sintió que, a pesar del dolor, era posible un nuevo comienzo. Nunca habló mal de Clara frente a los niños, pero fue firme en enseñarles que la honestidad era innegociable. Clara, más humilde, siguió adelante. Su estudio crecía lentamente, dedicándose a proyectos comunitarios como la remodelación de una escuela local, buscando redimirse a través del trabajo. Las visitas de Anna y Lucas eran lo más destacado de su semana, aunque cada despedida recordaba lo que había perdido. Aprendió a vivir con la culpa, transformándola en motivación para ser mejor madre, aunque a distancia. La comunidad eventualmente disminuyó los comentarios sobre ella, reemplazándolos con nuevas historias. El caso de Clara sirvió como advertencia silenciosa sobre las consecuencias de decisiones impulsivas. Anna y Lucas, ahora mayores, aprendieron que la confianza, una vez rota, requiere años para reconstruirse. Felipe, con su nueva familia, se convirtió en un ejemplo de resiliencia, mientras Clara, en su camino solitario, mostró que la redención es posible, aunque nunca fácil. La ciudad, con sus calles empedradas y aroma a café recién hecho, continuó su vida diaria, pero para Clara, Felipe, Anna y Lucas, el mundo nunca volvió a ser el mismo.